Bueno, vamos en esta ocasión para continuar con este trabajo, luego de una primera introducción, a realizar el ejercicio de la página 22 de la guía. Entonces recordemos que dibujar una vista es simplemente hacer una proyección en dos dimensiones de lo que en una figura percibimos como tridimensional. Entonces lo que en esta figura percibimos con alto, ancho y profundidad, aquí lo vamos a graficar en vistas que tienen dos dimensiones, ¿listo? Entonces eso es dibujar una vista. Para dibujar las vistas de una figura, ¿sí? Vamos a pasar por dos fases. La primera fase es de interpretación, o sea, debemos tratar de interpretar bien la figura, ¿sí? Antes de pasar a dibujar sus vistas. Entonces lo primero que vamos a hacer para interpretarla es definir cuáles son las vistas que vamos a dibujar. En este caso, entonces, ustedes saben que siempre vamos a empezar por determinar cuál va a ser la vista de alzado, que sería la vista frontal. En este caso, entonces vamos a definir que esta va a ser nuestra vista de alzado. A partir de la vista de alzado, entonces nosotros ya vamos a definir las otras. En este caso, como en esta parte definimos el alzado, vemos que la del perfil nos quedó en la parte derecha, ¿sí? Si nosotros definiéramos esta parte como alzado, nos quedaría esta como perfil izquierdo. Pero como definimos esta como alzado, ¿sí? Entonces esta nos va a quedar como perfil derecho. Bueno, entonces la planta, la vista en planta, es así se mantiene pues siempre, la vista de planta. Voy a poner aquí para que ustedes la reconozcan. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es definir el sistema de representación que vamos a utilizar, que en este caso pues ya aclaramos que va a ser el sistema europeo. Entonces ustedes en la guía tienen este gráfico, ¿sí? Recuerden que lo que hace simplemente ese sistema es decirnos cómo vamos a ubicar nosotros las vistas. Entonces, ¿dónde voy a dibujar la vista de alzado? ¿Dónde voy a dibujar la vista de perfil derecho o la de perfil izquierdo? ¿Y dónde voy a dibujar la vista en planta? Entonces, nosotros vamos a utilizar el sistema europeo y aquí podemos entonces observar el gráfico para saber cómo va a ser la ubicación de esas vistas. Bueno, el siguiente paso, que todavía estamos en la fase de interpretación, es definir, vamos a determinar los ejes de la figura, que pues serían los ejes X, Y y Z. Entonces voy a cambiar aquí el color para que ustedes lo diferencien más fácil. Entonces vamos a decir, como este es el alzado, ¿sí? Entonces siempre la vista de alzado va a cobijar el eje Z, que es el de la altura, y el eje X, que es el del ancho. Entonces vamos a decir que este va a ser nuestro eje Z, pues me quedó un poquito torcida, pero es para que ustedes sepan. Y este va a ser nuestro eje de ancho, que sería el eje X. Listo. Entonces nos queda faltando el eje Y, que va a ser la profundidad. Este sería entonces el eje Y. Bueno, entonces luego de pasar por la interpretación de la figura, vamos a pasar entonces ya al dibujo de las vistas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar según el sistema que elegimos, dónde es que debemos ubicar el dibujo de cada vista. Entonces si nosotros vamos a dibujar la vista de alzado, la vista de planta y la vista de perfil derecho, entonces vamos a mirar el gráfico, ¿sí? Y vamos a ver que la vista de alzado va a ir al lado izquierdo y la vista del perfil derecho va a ir perdón, la vista del alzado va a ir al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho de su dibujo, y la vista del perfil derecho va a ir al lado izquierdo. Ustedes de pronto los puede confundir un poquito el hecho de que haya que dibujar la vista de perfil derecho al lado izquierdo del alzado, y también los puede confundir un poco que haya que dibujar la vista en planta, que se supone que es la superior, que haya que dibujarla en la parte de abajo del alzado. Pero entonces les digo que eso corresponde a una convención que se hace de acuerdo a lo que ustedes observaron en los videos, ¿sí? Que ustedes ya pudieron ver en los videos cómo al proyectar cada uno de estos planos, ¿sí? Al desprender sus vistas se nos forma esta orientación. Entonces, si ustedes tienen de pronto alguna duda con respecto a esto y los confunde un poquito, los invito a que vuelvan a revisar los videos del numeral anterior de la guía para que aclaren por qué es que se dibuja en esta forma. Listo. Entonces, la vista de alzado, ¿sí? Según este sistema, entonces lo vamos a hacer a este lado. Vamos a poner aquí el alzado, el dibujo de alzado. Entonces, el perfil derecho lo vamos a ubicar a este lado de nuestro dibujo, y en la parte de abajo del alzado va a ir la planta. Entonces aquí va a ir el dibujo de la vista en planta para que lo tengan presente. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a trazar dos perpendiculares en este espacio. Nosotros tenemos aquí 22 por 22, entonces vamos a contar la mitad, que serían 11, ¿sí? Y vamos a trazar dos perpendiculares, 3, 6, 9 y 11. Vamos a trazarla aquí. Ustedes pues obviamente esto lo hacen con su regla y su lápiz. Utilicen en lo posible para este caso una línea, una línea clarita, un lápiz pues que dé una línea clarita, y si no tienen sino un solo lápiz, pues entonces tratan de rayar clarito. Vamos a contar aquí la mitad, que serían 11 también. Vamos a trazar entonces una perpendicular, ¿sí?
Y sobre esas perpendiculares vamos entonces a determinar cómo vamos a ubicar los ejes, ¿sí? Entonces, cómo vamos a ubicar la vista en cada cuadrante, ¿sí? Aquí voy a dibujar la vista de alzado, aquí la de perfil derecho y aquí la de planta, entonces yo debo tener claro en cada cuadrante cómo voy a ubicar los ejes. Entonces, si nosotros nos fijamos en la figura, la vista de alzado cobija los ejes Z de la altura y el eje X, que sería la anchura. Entonces, si miramos aquí las medidas, ¿sí? Vemos que suman 10, entonces el área total del eje Z en la figura sería 10 cuadros, y los voy a contar a partir de este puntico que ustedes también lo tienen ahí en la guía. Y el eje X, nosotros vamos a buscar la medida total del eje X, la podemos ver por acá, si aquí hay 6 y aquí hay 4, entonces la suma son 10, quiere decir que la vista de alzado la vamos a encerrar en un área de 10 por 10, entonces vamos a, con línea clarita también, vamos a encerrar esa área de 10 por 10. Les repito que esto es para nosotros tener pues como la guía. ¿Sí? Todavía no hemos empezado el dibujo como tal de la vista, sino que estamos marcando el área donde yo voy a dibujar la vista de la figura. Entonces aquí ya nos quedó encerrada el área donde vamos a encajar más adelante el dibujo de la vista de alzado. Vamos a hacer lo mismo con el perfil derecho. Entonces, la vista de perfil derecho, ¿sí? Va a cobijar cuáles ejes, va a cobijar el eje Y, ¿sí? Que sería la profundidad, y va a cobijar también el eje Z, que sería la altura. Entonces, ya sabemos que el eje Z, ¿sí? En esta figura va a medir 10 cuadros, y el eje Y nos dicen acá, mira que aquí está la medida total, que serían 8. Entonces vamos a encerrar un área de 10 por 8. Bueno, venga, les voy a señalar acá, ¿sí? Les voy a señalar acá para que ustedes no se confundan, que me terminé adelantando sin hacer pues este paso, que es muy importante. Entonces ya sabemos que aquí sí tenemos el eje de altura, que es el Z, perdón, voy a hacerlo mejor con el pincel. Entonces aquí tenemos el Z, ¿sí? Y aquí tenemos el X. Bueno, entonces para el perfil derecho, ¿sí? Si nosotros miramos acá el perfil derecho, que sería este, nos va a cobijar el eje Y, ¿sí? Con el eje Z. Entonces aquí ya tenemos el eje Z, entonces este sería el eje Y, porque aquí va a ir la vista de perfil derecho. ¿Listo? Y la vista en planta, si ustedes ven la figura, nos va a cobijar el eje Y, ¿sí? Con el eje del ancho, que sería el eje X. Entonces, como aquí ya tenemos el X, entonces este sería el eje Y. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos delimitada el área para dibujar la vista de alzado. Vamos a delimitar el área para dibujar la vista de perfil derecho. Entonces ya sabemos que va a ser del eje Y con el eje Z. Y sabemos que el eje Z mide 10 cuadros y el eje Y mide, según esta medida, 8 cuadros. Entonces vamos a contar sobre el eje Y 8 cuadros. Vamos a trazar una recta de 8 cuadros, vamos a contar bien. Listo. Y la del eje Z, ¿sí? Que ya sabemos que nos va a medir 10 cuadros. Yo la vuelvo a coger acá, listo. Entonces aquí vamos a trazar la línea del eje Z. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue encerrar el área que nos va a servir para encajar el dibujo de la vista del perfil derecho. Nos falta definir el área donde vamos a encajar la vista de planta. Entonces vamos a mirar que nos cobija el eje Y, ¿sí? Que mide 8 cuadros, y el eje X, que mide 10 cuadros. Entonces aquí ya tenemos el eje X y debe medir 10 cuadros a partir de este punto. Entonces vamos a trazar una recta de 10 cuadros, vamos a contar 3, 6, 9, 10, aquí nos da pues como en el límite de la recta que habíamos trazado al principio. ¿Sí? Bueno, y el eje Y, que ya sabemos que mide 8 cuadros, entonces aquí a partir de este punto de referencia voy a trazar 8 cuadros, 3, 6, 8, aquí, listo. Entonces aquí ya, y voy a cerrar acá. Entonces aquí ya tengo marcada el área donde voy a dibujar la vista de planta. Bueno, entonces ahora sí, con un color negro, sí, ya voy a empezar a hacer lo que es propiamente el dibujo de la vista. Vamos a ir primero con la vista de alzada. Entonces vamos a ver bien, ¿sí? Como ustedes ya saben identificar qué caras de la figura se perciben en vista de alzado, vamos a empezar a dibujarlas. Entonces vamos a tener en cuenta las medidas que nos dice la figura. Entonces en este caso vamos a empezar aquí. Vamos a generar un trazo de 2, ¿sí? Luego, este trazo, mire que ustedes, si no tienen la medida directamente, ustedes por referencia pueden deducir cuál es la medida de ese trazo. Entonces este trazo mide 4, este trazo que es en eje X mide 4 cuadros. Entonces esto lo van haciendo ustedes pues con la regla, con su lápiz, ya con línea más oscura.
¿sí? Vamos a bajar acá, mire que aquí nos están diciendo que, bueno, nos falta doblar acá. Para saber la medida de este trazo, ¿sí? Debemos buscar referencias extras. Por ejemplo, si este trazo mide 4, ¿sí? Vamos a asumir, eh, o mejor dicho, ya sabemos que la medida del eje X total es 10, que aquí nos están diciendo 6 más 4, 10, y si aquí tenemos 8, quiere decir que este trazo para completar los 10 mide 2, porque 8 más 2 va a ser 10. Entonces, bueno, ya sabemos que por deducción ese trazo va a medir 2 cuadros. Ahora sí, el que baja va a medir 8. Entonces vamos a contar, ahí pues nos debe dar exactamente porque ya habíamos demarcado el área. Vamos a tener aquí 8. Seguimos con este trazo que también nos dice que mide 8 cuadros, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí 8. Este que sube nos dice acá que mide 2, entonces va a medir 2. Luego este, aquí nos dice, mire que aquí no está, pero por deducción, todos estos trazos son paralelos, entonces van a medir lo mismo, entonces 6. Aquí vamos a doblar 6, ¿sí? Hacerlo aquí. Yo me demoro un poquito más porque como lo estoy haciendo con un programa digital, pero ustedes ya con su regla tienen más precisión. Luego vamos a subir en este trazo de acá, ¿sí? Entonces aquí nos están diciendo que mide 8 y le quitamos este pedacito, ¿sí? 8 menos 2, 6, entonces ya sabemos que este trazo nos va a medir 6. No, perdón, este trazo también nos va a medir 8, ¿sí? Miremos bien, ¿sí? Que a veces uno haciendo las cuentas se puede enredar un poco, pero no, este trazo nos mide también 8, ¿sí? Bueno, nos falta graficar esta parte de la figura, que también hace parte del alzado, entonces vamos a definir cuál es la medida de este trazo y cuál es la medida de este trazo. Aquí nos están diciendo que la medida de este trazo es 6, ya lo tenemos acá, ¿sí? 6, y nos falta saber cuál sería la medida de este trazo. Entonces, por ejemplo, si la medida de este trazo es 7 y nosotros le quitamos este fragmento, entonces 7 menos 2 nos da 5, quiere decir que este trazo nos va a medir 5 cuartos. Entonces vamos a subir a partir de acá por 5 cuartos. Vamos a contar bien, que no nos vamos a equivocar. Uno aquí, recuerden que en el dibujo técnico hay que tener la mayor precisión posible. Entonces aquí ya por consiguiente nos da un trazo de 6 cuadros para cerrar esta vista. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que sería nuestra vista frontal. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces la vista del perfil derecho. Tenemos aquí entonces en el eje Y esta parte, ¿sí? Ya sabemos que va a medir 8 cuadros, entonces vamos a hacer el trazo 8. Vamos a subir acá, nos están dando la medida, nos dice que son 7. Entonces vamos a medir 7 por acá. Entonces miren acá lo interesante, ustedes empiezan a ver que empiezan a coincidir estos niveles de las diferentes vistas. Entonces este trazo que yo hice acá a esta altura, ¿sí? Aquí nos va a medir lo mismo, va a empezar a casar, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta de eso. Entonces vamos a seguir, entonces miren, aquí nos están diciendo que este tracito, este pequeño trazo, va a medir un cuadro, que sería este. Entonces vamos a graficar ese trazo, en un cuadro. Vamos a bajar acá, nosotros ya habíamos tomado esta medida, entonces ya sabemos que son 5 cuadros, ¿sí? Y vamos a trazar esta, que nos va a medir, nosotros ya habíamos dicho, ya habíamos sacado la medida que eran 7, ¿sí? O cómo sabemos que mide 7, porque si este mide 8, ¿sí? Si en su medida completa mide 8, le restamos 1, entonces nos quedan 7. Bueno, y por último vamos a bajar acá, ¿sí? Listo. Nos falta entonces graficar esta parte, que por deducción pues ya encerraríamos toda esta área, ¿sí? La figura pues es aparentemente sencilla en este caso, entonces nos queda fácil definir que todo el resto del área hace parte ya de esa cara. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestra vista de perfil derecho, pero entonces, ojo que aquí viene otra parte interesante. Esta cara de la figura nos está obstruyendo. Mire que aquí en la parte de alzado nosotros podemos ver que la figura tiene un hueco, ¿cierto? Mire que esta parte de acá no es entera, sino que aquí hay un hueco, que lo podemos ver acá. Entonces, recuerden muchachos que para graficar esas partes ocultas, ¿sí?
vamos a utilizar líneas discontinuas, entonces no vamos a hacer aquí el trazo derecho porque esa parte en realidad no la estamos viendo acá. Mire que esto obstruye esta parte, entonces no la vamos a hacer línea entera, sino que vamos a hacer línea discontinua, ¿sí? Que el dibujo técnico utilice ese lenguaje. Entonces es como si ustedes trazaran la línea punteada, varias lineecitas. Yo aquí pues de pronto me desvío un poco, pero ustedes lo hacen pues de forma recta, ¿sí? Esa línea discontinua nos está indicando que detrás de esa cara hay una parte que nosotros no alcanzamos a percibir. Entonces, si nosotros nos fuéramos a basar por esta sola vista, nos quedaría la pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Qué es lo que hay detrás de esa figura que nosotros no vemos? Entonces, para eso es la vista de alzado. Ah, eso es un hueco, ¿sí? ¿Qué hay en esa figura a esa altura? Entonces, mire que aquí coincide, listo. Entonces, línea discontinua nos está indicando que ahí hay una parte que en esa vista no podemos ver. Entonces, ahora sí, ya tenemos lista nuestro dibujo del perfil derecho. Vamos entonces a hacer el dibujo de planta. Tenemos aquí que el dibujo de planta, ¿sí? Entonces va a medir 8 en el eje Y, ya lo tenemos acá, entonces vamos a trazar una recta, ¿sí? Y 4 en el eje X, vamos a trazar entonces aquí, y vamos a cerrar entonces esa parte ahí. Y por último vamos a cerrar acá, que sería pues de la misma medida que este. Bueno, entonces esta cara ya la acabamos de graficar acá. Ahora nos falta determinar este lado de la figura, que también es de planta. Entonces ya sabemos que aquí sería 1, ¿sí? 1 en Y, o sea acá, 1 en Y, y 6, que aquí tenemos 6 en X. Voy a repetir este trazo que me quedó un poco desviado. Listo. Y vamos a trazar esta en X. Bueno, aquí cerramos. Listo. Bueno, entonces mire que aquí también nos debe coincidir esta anchura con esta, ¿sí? Bueno, por consiguiente, entonces nos falta graficar esta figura. Ya sabemos que nos va a ocupar todo el resto de esta área que ya habíamos encerrado. ¿Listo? Bueno, entonces, los que de pronto me están siguiendo bien el ejercicio y están concentrados y están entendiendo, en este punto donde tenemos la vista, el dibujo de la vista en planta, ya ustedes deben suponer que falta definir esta parte del hueco, ¿sí? Porque se supone que esta nos está obstruyendo el hueco. Entonces si nosotros estamos observando esta figura desde arriba, no la podemos ver, pero tenemos que señalarla en la vista, ¿sí? Para que el que interprete las vistas sepa que ahí debe haber una parte que no vemos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer en línea discontinua. Entonces vamos a hacerlo así, y recuerden que ustedes lo hacen pues bien derechito. Vamos a hacerlo en línea discontinua, también que aquí a veces es complicado con estas herramientas. Bueno, línea discontinua hasta la parte de abajo. Bueno, listo. Entonces ahí ya tenemos el ejercicio resuelto de las vistas concernientes a esta figura. Como les digo, no es necesario que la coloreen, pero los que deseen lo pueden hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer la decoración del coloreado, lo que pueden hacer es marcar un color para la parte, por ejemplo, la parte de alzado, ¿sí? Entonces, voy a cambiar el color que ya lo utilicé aquí para señalar esto. Entonces, este naranja va a ser la parte de alzado, entonces yo voy a pintar esto. Bueno, aquí tendría que ponerme a pintar cada cuadrito, pero entonces ustedes colorearían toda esta parte, ¿sí? Que sería pues del color naranja que yo puse acá. Y por ejemplo, si ustedes entonces, este color va a ser para la vista de perfil derecho, entonces yo me voy a venir para acá y voy a colorear todo este mismo color. Pero como les digo, eso es opcional, no lo tienen que pintar, ¿sí? Para los que de pronto les guste mantener más estético el trabajo, lo que ustedes deben hacer es solamente el dibujo de las vistas. Entonces espero que les haya quedado muy claro, y realizado este ejercicio, entonces ya pueden pasar con el siguiente numeral del trabajo. Hasta pronto.